Estamos en hora, bien. 7 horas. Avísame, Belén. Al menos yo no lo estoy escuchando. Bueno, no, la idea es como poder sintetizar bien los temas que nos faltaron, ser bien prácticos para que puedan empezar con la clase de Poder Judicial, que bueno, tienen que ver prácticamente todo y es bastante. Entonces, mi idea es que podamos ir a lo concreto, que es lo que nos faltaba de la clase pasada, que es saber cuáles son los tipos de decretos, cuáles son las funciones del jefe de gabinete, de ministros, pero tratando de ser bien concretos para que, bueno, como le digo, podamos empezar de lleno ya con la clase de Poder Judicial. Nosotros habíamos visto la clase pasada creo que Luana se tuvo que ir en la segunda parte, nos habías avisado por mensaje. Bueno, habíamos visto, ¿no? que el presidente es el único que integra el Poder Ejecutivo, ¿no? Que es un cargo unipersonal, que la elección es una elección directa, ¿sí? Es el voto popular y la elección es directa. Esto es así a partir de la reforma del 94, habíamos dicho que antes de la reforma era una elección indirecta porque se elegía un colegio de electores y era el colegio de electores el que elegía al presidente y al vicepresidente de la nación, y que con la reforma del 94 habíamos dicho que esa elección era directa, que se reduce el mandato que era de 6 años a 4, pero está la posibilidad de la reelección, que fue uno de los puntos claves ¿no? del Pacto de Olivos. Y esa reelección permite que pueda haber un intervalo y puedan volver a ser electos nuevamente los que integran esa fórmula, ¿no? Habíamos dicho eso. Después habíamos hablado de los requisitos. ¿Se acuerdan cuáles eran los requisitos para ser presidente y vicepresidente? Había que nacer en Argentina o, en teoría, ser hijo de nativos, tener más de 30 años, al igual que los senadores, y lo de la ciudadanía también. ¿Eran Los 6 6 años de años, puede ser? ciudadanía. Gracias, Luana. Bueno, entonces decíamos que esos eran los requisitos para poder ser presidente y vice, que iban en fórmula, ¿no? Hablamos también de la casuística entre la primera y la segunda vuelta, que para que ganen en primera vuelta habíamos dicho que tenían que obtener unas mayorías. No sé si se acuerdan cuáles eran esas mayorías. En primera vuelta era 45% o 40% sacándole 10% a la segunda fórmula. Bien, y se acuerdan que era también esto de los afirmativos, ¿no? Que se calculaba sobre los votos afirmativos. Bueno, si no obtienen esas mayorías que decía Gonzalo, van a una segunda vuelta. ¿Quiénes van a una segunda vuelta? A ver si me cuentan ustedes, que ya lo vimos. Las dos fórmulas más votadas. ¿Y quién gana? No importa el porcentaje porque ya es la segunda vuelta. O sea, el que saca más votos gana. Entonces habíamos dicho que entre esa primera vuelta y esa segunda vuelta, en caso de producirse, se tiene que dar dentro de los 30 días posteriores a la elección, ¿sí? O sea, la segunda vuelta se da dentro de esos 30 días posteriores, y que tiene que haber ratificaciones ante la justicia electoral, es decir, que las dos fórmulas tienen que ratificar dentro de los 5 días de realizar el escrutinio definitivo que se van a presentar. Si no lo hacen, o sea, si una de las fórmulas no lo hace, se proclama la otra, la que se presentó. Habíamos hablado de las renuncias. ¿Qué pasa cuando renuncian uno de los integrantes de la fórmula, que quedaba vacante ese puesto? Si muere uno, se puede cubrir, ¿no? Habíamos hablado de todo eso. Habíamos hablado también que asumen el 10 de diciembre, ¿sí? Y van a jurar, ¿no? Ante la Asamblea Legislativa, ¿se acuerdan? Bueno, es todo parte de lo que establece la Constitución, el protocolo, ¿no? Y a veces está esta diferencia de el jurar, que está en la Constitución, y el protocolo, ¿no? Que es el paso de mando del bastón y la banda presidencial, que en realidad
es parte del protocolo, pero no está establecido en la Constitución Nacional. Que habíamos dicho que en el año 2015, cuando fue el paso de mando entre Cristina y Macri, se daba como la disputa, ¿no?, de dónde se entregaba el bastón y la banda presidencial. Y la realidad es que la Constitución lo que establece es dónde tiene que ser la jura, ¿no? Dónde tienen que jurar, el juramento, que sí dice que es en el Congreso, ante la Asamblea Legislativa, que decíamos está integrado por diputados y senadores, pero esto protocolar del paso de mando en realidad no está establecido en ningún lugar, digamos. Eso es parte del protocolo. La mayor cantidad de veces se hizo en la Casa Rosada y desde que asumió Néstor Kirchner se hizo en el Congreso. Entonces estaba como esa disputa que era más, era algo más de protocolar que algo legal o algo, digamos, establecido de manera formal en la Constitución o en alguna ley, no, es parte del protocolo. Bueno, hasta ahí habíamos llegado a ver la clase pasada, habíamos dicho que, bueno, esto que es unipersonal, que el vicepresidente o la vicepresidenta es presidente del Senado, eso ya lo vimos en Poder Legislativo, ¿no? Que decíamos que ocupa el lugar del presidente, o sea, el Poder Ejecutivo, ¿no? El vicepresidente en el caso de que el presidente no esté, ¿no? Es en caso de que viaje al exterior, en caso de licencia por enfermedad o en caso de renuncia o muerte del presidente. En ese caso, el vicepresidente asume la presidencia, ocupa el Ejecutivo, ¿no? Y el presidente provisional del Senado va a ocupar la vicepresidencia, ¿no? Bueno, ¿qué más habíamos hablado? Habíamos dicho que el jefe de gabinete y los ministros no forman parte del Poder Ejecutivo, porque vuelvo a lo mismo, es unipersonal. Se dicen que el jefe de gabinete es como un órgano extrapoder, ¿no?, que colabora con el Poder Ejecutivo, y se incorpora la figura en la Constitución Nacional en el año 94, ¿no? Esto que habíamos hablado, lo que se intentó, ¿no?, esto de tomar algunas características de los sistemas parlamentarios y, bueno, se crearon diferentes órganos, como van a ver después con el Consejo de la Magistratura, por ejemplo, para la selección y remoción de los jueces federales. Bueno, se crearon diferentes organismos, se incorporaron artículos como por ejemplo la consulta popular, la iniciativa popular, que fueron incorporados en el 94, se incorpora la figura del jefe de gabinete, que vendría a ser como, o sea, que vino a ser incorporado con la idea, ¿no?, de disminuir un poco este hiperpresidencialismo, ¿no?, y hacer un equilibrio con lo que pretendía en ese momento el Partido Justicialista, ¿no?, que estaba Menem gobernando, que era la reelección. Y además que se habían incorporado, por ejemplo, los decretos de necesidad y urgencia que antes del 94 no estaban en la Constitución Nacional. Entonces es como que hay varios artículos que le dan mayor poder al presidente, ¿no?, como son los decretos de necesidad de urgencia, los decretos delegados que son incorporados en la Constitución en el año 94, y la figura del jefe de gabinete, que vendría a tratar de hacer un equilibrio, ¿no?, en estas superpoderes, si se quiere, que se les estaban como otorgando al presidente, como que el presidencialismo se está haciendo más fuerte de lo que ya era súper fuerte. Con la incorporación de varios artículos en la reforma del 94 se hace más fuerte en ese sentido. Como les digo, se empiezan a incorporar figura del jefe de gabinete, Consejo de la Magistratura, como para menguar un poco eso. Entonces... una cosa, Carla, sí. En el texto de vetar habla de decreto de necesidad de urgencia firmado por Avellaneda, firmado por Pellegrini. Tal vez sí. tal vez no figuraba en la Constitución Nacional, pero ya se utilizaba, digamos, esos decretos. Uh-huh. Sí, había decretos de necesidad de urgencia, pero bueno, no estaban regulados en la Constitución. Ahora toman jerarquía constitucional, ¿no?, con lo que eso significa, y pasan a tener el lugar, ocupan el mismo rango. Cuando ustedes piensan en la pirámide, ¿no?, en el ordenamiento jurídico, los decretos de necesidad y urgencia están en el mismo rango que las leyes, y lo dice la propia Constitución Nacional.
Entonces, digo, viene a fortalecer esta función de colegislador, ya establecido en la propia Constitución Nacional, que es nuestra norma suprema, una práctica que venía desde el inicio, ¿no?, de nuestro Estado, que se venía produciendo, bueno, se instituye en la Constitución Nacional. Entonces, con la relevancia que eso tiene. Por eso digo, es como, en la propia Constitución se establecen, ¿no?, estas funciones del Poder Ejecutivo que le dan mayor poder, ¿no? Tienen la posibilidad de ejercer el poder y legitimado por la propia Constitución Nacional, que como digo es la norma suprema. Y acá lo importante es que tengan en cuenta eso, que por ejemplo, los decretos de necesidad y urgencia ocupan en el rango, ¿no?, de jerárquico, van a tener, ¿no?, están en el mismo peldaño que las leyes nacionales, es decir, que las leyes que son sancionadas por el Congreso de la Nación, están en el mismo lugar. Un decreto de necesidad y urgencia puede modificar una ley, ¿sí? O sea, puede modificar lo que establece una ley, un propio decreto. Por eso digo, están en el mismo peldaño. Y bueno, les decía entonces, se crea esta figura, ¿no?, del jefe de gabinete. El artículo 100 de la Constitución Nacional establece cuáles son sus funciones y establece también que tiene que haber una ley, ¿no?, que reglamente las funciones, tanto del jefe de gabinete como de los ministros. ¿Sí? Ustedes saben que la Constitución pone los principios, es como la base de donde se parte, y después las leyes reglamentan el ejercicio de esos derechos que establece la Constitución Nacional. Entonces, establece la propia Constitución que se tiene que sancionar una ley que va a establecer, va a reglamentar esas funciones que ya están establecidas por la propia Constitución Nacional en el artículo 100. Y les digo el número de la ley. Es la ley 22.520. Si ustedes se fijan, esta ley, que es la ley de ministerios, se va modificando cada vez que asume un nuevo gobierno, un nuevo presidente, se modifica, ¿no? Porque organiza, bueno, cuáles son los ministerios, o sea, la cantidad de ministerios, cuáles son, ¿sí? Ustedes seguramente se acuerdan que del gobierno anterior a este gobierno se modificaron, ¿no?, los ministerios. Hay ministerios, hay secretarías y, por ejemplo, el de salud, por ejemplo, como dice Belén, en el gobierno de Macri, cuando Macri era presidente, había pasado a ser una secretaría, era la Secretaría de Salud y no ministerio. Entonces, digo, esto va tomando, va dando la forma, va estructurando, ¿no?, la forma en que se va a organizar ese gobierno, ¿sí?, el gobierno, y lo va a hacer, se hace a través de una ley, ¿sí?, una ley de ministerio, pero que obviamente el que tiene la iniciativa, el que presenta el proyecto de ley para modificar la ley de ministerios va a ser el Ejecutivo, que va a organizar, ¿no?, cómo va a estar integrado todo su gabinete. ¿Sí? En la actualidad son 20 ministerios. Y el jefe de gabinete. Y algo que me parece que es importante que tengamos en cuenta es que muchas veces, bueno, pensamos que el jefe de gabinete, como pensándolo, ¿no?, como si estuviéramos en un sistema parlamentario donde tiene otro tipo de poder. En nuestro sistema, en nuestra Constitución, el jefe de gabinete, si bien tiene funciones muy importantes, como es el encargado de la administración general del país, en realidad el que tiene la decisión política, ¿no?, el que tiene la decisión política es el presidente de la nación, más allá de que el jefe de gabinete tiene que ejecutar el presupuesto nacional, que tiene que llevar informes mensualmente, ¿no?, dar informes mensualmente en el Congreso de la Nación, o sea que es el nexo entre el Ejecutivo y el Legislativo, que tiene que organizar las reuniones de gabinete. La realidad es que la decisión política, o sea, el jefe, ¿no?, de gobierno, sigue siendo el presidente de la nación. Entonces,
si bien el jefe de gabinete coordina y administra, ¿no? Digamos, está a cargo de la Administración General de la Nación, el que tiene la última palabra sigue siendo el presidente de la Nación, que es el que lo nombra y el que lo puede remover, ¿sí? Como a cualquier otro ministro. Y además se le suma el jefe de gabinete, que puede ser removido por juicio político, ¿no? O sea, el Congreso lo puede remover por juicio político. Y además, y a diferencia de todo el resto de los funcionarios que pueden ser removidos por juicio político, puede ser removido por el voto de censura de las cámaras del Congreso. ¿Sí? Es decir, si una de las cámaras del Congreso quiere removerlo del cargo, con una mayoría absoluta de los miembros de una de las cámaras, puede remover al jefe de gabinete. Digo, es un funcionario que tiene muchísimas responsabilidades, y si uno mira a lo largo de la historia, que esto es lo que estuvimos hablando el otro día con los chicos, que les decíamos que teníamos nosotros diferentes puntos de vista. Hay momentos donde el jefe de gabinete era un mero vocero presidencial, si se quiere, y en otros momentos donde tomó un rol más relevante, ¿no? Bueno, el jefe de gabinete entonces se encarga además, por ejemplo, en los casos que hay que el Poder Ejecutivo emite un decreto de necesidad y urgencia, es el que junto con los ministros tienen que refrendar, ¿no?, esos decretos. Y el jefe de gabinete es el nexo entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque es el que tiene que presentar tanto los decretos de necesidad y urgencia como los decretos delegados y las promulgaciones parciales de las leyes, las tiene que presentar ante la Comisión Bicameral Permanente del Congreso. ¿Sí? Es el responsable de ser el nexo, ¿no?, entre el Ejecutivo y el Legislativo cuando se emite, el presidente emite un decreto que tiene que ser analizado por la Comisión Bicameral. ¿Sí? Bueno, los ministros, como decíamos, son los cuerpos de colaboradores, si se quiere, los colaboradores que, como decíamos, están establecidos por ley, ¿no?, que están a cargo de diferentes carteras, como puede ser de economía, de salud, de transporte, de obras públicas. Y lo que emiten, o sea, la norma, si se quiere, que emiten los ministerios son resoluciones. Y los ministros están a cargo de refrendar también los decretos del presidente de la Nación. ¿Hasta ahí me siguen? Estoy tratando de ir un poco rápido para... bueno, volviendo un poco a los decretos. Sabemos que las normas que emite el presidente de la Nación son reglamentos o decretos, ¿sí? Hay decretos que son autónomos, ¿no?, que son los decretos propios de decisiones que se toman en la órbita del Poder Ejecutivo, ¿no? Por ejemplo, los nombramientos dentro de la administración pública, la organización, ¿no?, propia dentro de la administración pública, las jubilaciones, bueno, todo lo que sea en el ámbito del Poder Ejecutivo desde la administración pública son decretos autónomos. Hay decretos de ejecución o reglamentarios, que son los decretos, ¿no?, de reglamentación, como decimos, de reglamentación y ejecución de leyes. Por ejemplo, si nosotros pensamos, yo siempre doy el ejemplo de la ley que establece el voto de los electores privados de la libertad sin condena, de los procesados, donde si uno mira la ley, son 2 o 3 artículos, donde lo único que dice es que se habilita el voto de los electores privados de la libertad sin condena firme. Pero no hay forma, digamos, no establece de qué manera se va a aplicar. Entonces, para que se pueda ejecutar la ley, que se pueda aplicar, ¿no?, es el Poder Ejecutivo, en este caso, el que reglamenta a través de un decreto esa ley, estableciendo la modalidad, ¿no?, de la elección de las personas procesadas, que están privadas de la libertad en un proceso.
En ese caso, bueno, es el Ejecutivo el que está, si se quiere, colegislando, que a través de un decreto reglamentario establece cómo se va a ejecutar esa ley que sancionó el Congreso. ¿Se entiende? O sea, ahí, por ejemplo, en este caso va a establecer, bueno, la Cámara Nacional Electoral se va a encargar de diseñar las boletas. Se van a utilizar boleta única. O sea, las personas que van a estar encargadas de organizar la elección son las autoridades penitenciarias. Bueno, todas estas cosas que no estaban establecidas en la ley, las establece el Poder Ejecutivo a través de un decreto reglamentario. Y después tenemos los decretos de necesidad y urgencia y los decretos delegados, que, como dijimos, fueron incorporados en la Constitución en el año 94. Y si bien la Constitución nos dice que el Poder Ejecutivo no puede legislar, o sea que está prohibida la legislación por parte del Ejecutivo, el Ejecutivo no puede legislar porque legislar es una atribución del Congreso de la Nación, del Poder Legislativo, ¿no? Y se supone que existe una división de poderes donde el Poder Legislativo legisla, el Ejecutivo ejecuta las leyes y el Judicial las interpreta. Esto es, digamos, la división tajante, tendríamos que pensarlo de esta manera. Pero, ¿qué pasa? Tanto el artículo 99, inciso 3 de decretos de necesidad y urgencia, el artículo 76 de decretos delegados, establece las excepcionalidades. Nos dice, no se puede, bajo pena de nulidad absoluta, no se pueden, no pueden legislar, salvo que, entonces en el pero nos dice las excepcionalidades, ¿no? En el caso de los decretos de necesidad y urgencia, bueno, si hay una situación de urgencia, una situación de emergencia, donde o el Congreso no se puede reunir o es muy urgente lo que hay que tratar, entonces no se puede dar el procedimiento común o ordinario, llevaría mucho tiempo para poder resolver algo, bueno, el Ejecutivo puede emitir un decreto de necesidad y urgencia que va a ser mucho más rápido para poder resolver una situación, ¿no? Podemos pensar todos los decretos de necesidad y urgencia que se emitieron durante la pandemia, ¿no? Bueno, entonces, ahí, en ese caso, hay una serie de materias donde el presidente no puede emitir decretos, ¿sí? Que son en materia penal, en materia tributaria, en reforma electoral y de partidos políticos. ¿Sí? En esas materias el Ejecutivo no puede emitir decretos de necesidad y urgencia. Pero sí, del resto de las materias lo puede hacer. Cuando emite un decreto de necesidad y urgencia, ese decreto, ¿sí?, tiene que ser refrendado, legalizado por el jefe de gabinete y todos los ministros. ¿Sí? Es en acuerdo de ministros. Y el jefe de gabinete, como les dije hace un rato, se va a encargar en un plazo de 10 días de presentar ese decreto de necesidad y urgencia ante la Comisión Bicameral Permanente. La Comisión Bicameral Permanente, acuérdense que es una comisión, es la única comisión que está establecida en la Constitución Nacional y está integrada de manera proporcional a cómo se integran las cámaras, por 8 diputados y 8 senadores. Digo, proporcional en cuanto a los partidos políticos que forman parte de la comisión. Son los bloques partidarios junto con el presidente de cada una de las cámaras los que deciden la conformación de esa comisión bicameral. Por eso es tan importante, si volvemos a la unidad 4, ¿no?, la función que tienen los bloques partidarios, ¿no? Entonces, la comisión bicameral tiene un plazo de 10 días también para poder resolver acerca del decreto de necesidad de urgencia y emitir un dictamen ante las cámaras, ¿sí?, para que las cámaras establezcan o no la validez de ese decreto de necesidad y urgencia. Y lo validan las cámaras, ¿no?, a través de resoluciones.
de aceptación o rechazo. Mientras no digan nada, el DNU se mantiene vigente. ¿Sí? Es decir, si no dicen nada, el decreto se mantiene vigente. Y en el caso de que, por ejemplo, el jefe de gabinete no presente en el plazo que establece la ley, ¿sí? que regula los decretos, que yo se las digo, si no me equivoco, que es la ley, si quieren anotar, 26.122, que es la ley del régimen legal, de los decretos de necesidad de urgencia, delegados y de promulgación parcial, establece que la comisión bicameral lo puede analizar ese decreto de oficio, ¿se entiende? Aunque no se lo haya presentado el jefe de gabinete, la comisión bicameral lo puede evaluar igual. Mismo las cámaras, si la comisión dentro de los 10 días no eleva un dictamen a las cámaras de oficio también pueden analizar el decreto. Y esto pasa igual con los decretos delegados, ¿sí? Respecto a los decretos delegados, la diferencia que hay con los decretos de necesidad y urgencia es que el propio Congreso es el que habilita o delega, ¿no? Parte de sus atribuciones, ¿no? de legislar en determinadas materias por un tiempo determinado al Poder Ejecutivo, bajo el pretexto de emergencia. ¿No? Y bueno, nosotros sabemos nuestro país, y lo sabrán ustedes que están estudiando ciencias económicas o materias de las ciencias económicas, carreras de las ciencias económicas, perdón, que vivimos en emergencias económicas, alimentarias, sociales, de salud, es como vivimos en emergencia permanente donde el Congreso, a través de una ley, establece determinados plazos para que el Poder Ejecutivo pueda emitir decretos para regular esas materias, ¿sí? Sobre, no sé, un plan de alimentación. Bueno, a través de un decreto delegado se establece, no sé, estoy inventando, algo relacionado a la alimentación de los jóvenes o a educación. ¿Se entiende? Bueno, entonces, hasta ahí lo que a mí me interesa que ustedes sepan, yo, como digo, traté de ser lo más sintética posible para que podamos seguir con la otra unidad. A mí me interesa que tengan en cuenta esto, ¿no? Que el presidente es el único que integra el Ejecutivo, que es el jefe de Estado, que es el jefe de gobierno, ¿sí? Que esa es la gran diferencia que hay con los sistemas parlamentarios donde, ¿no? Hay, digamos, dos personas distintas, ¿no? Hay un jefe de Estado y hay un jefe de gobierno, cuando en el Ejecutivo, en los sistemas presidencialistas como el nuestro, es un funcionario el que tiene, digamos, ejerce las funciones, las jefaturas, tanto de Estado, de gobierno, y también es jefe militar, ¿sí? Después me interesa que sepan cuál es el sistema de elección presidencial, eso lo tienen recontra explicado, además en los PowerPoint, está el grafiquito para ver esto de los votos afirmativos válidamente emitidos, el tema de la cefalía, de los 4 tipos de decretos que existen, esto de que tengan en cuenta que tanto los decretos de necesidad y urgencia como los decretos delegados están en el mismo peldaño en el sistema normativo, ¿sí? Que fueron incorporados en la Constitución del 94, más allá de esto que decía Juan, que antes de la reforma, ¿no? Se emitían decretos de necesidad y urgencia, pero no estaban regulados. Y bueno, esto de pensar el rol del jefe de gabinete, ¿no? Con las diferentes atribuciones que establece el artículo 100 y la ley de ministerios, ¿sí? Que ahí están establecidas, detalladas, cuáles son esas funciones. No sé si les quedó alguna duda de todo esto o algo que quieran comentar antes de que pasemos con Bel a la otra unidad. No, por mí no. Una pregunta, Carla, a partir de la ley 26.122, con respecto al tema de DNU. Porque la verdad que traté de buscar y no encontré,
¿Recuerdan ustedes algún caso de que haya habido una DNU y el Congreso lo haya rechazado? Digamos, porque operativamente digo, al Poder Ejecutivo se le ocurre algo, perdón el término, no se le ocurre algo, emite una DNU. 10 días lo presenta en el Congreso. 10 días más, la bicameral del Congreso y se sesiona. Me imagino que debe ser en el día, eso va sin modificaciones, por lo que leí, eso va sin modificaciones, la DNU como llega, levantan la mano de estar de acuerdo o no están de acuerdo. No están de acuerdo, porque aparte va para las dos cámaras. Si una de las dos cámaras rechaza y la otra la aprueba, está aprobada. Pero si lo rechazan las dos cámaras, ya pasaron 20 días. Entiendo que estamos hablando de días hábiles. Estamos hablando de casi un mes y medio. Rechazar una DNU después de un mes y medio, vamos al caso que dijiste vos del plan de alimentación. Digamos, volver para atrás eso, me parece... Sí, aparte que en algunos casos es quitar derechos, ¿no? Es como que ya fueron otorgados. Bueno, acá mirá, busqué mientras vos decías un ejemplo, acá hay uno que es en el año 2019. Se derogó una modificación que se quiso hacer a través de un decreto de necesidad y urgencia de la ley 25764, que era del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados. Ahí hay un caso. Después, lo que pasa, por ejemplo, que yo recuerdo sobre todo en materia electoral, se declararon inconstitucionales algunos decretos de necesidad y urgencia, habían pasado por la comisión bicameral y terminaron, porque obviamente nosotros que decíamos que el Poder Ejecutivo no puede emitir decretos sobre determinadas materias. Y una serie de decretos que establecían elecciones anticipadas para el voto de privado de libertad y para el voto de electores residentes en el exterior, pero que como en realidad ya excedían, ¿me entendés?, la reglamentación, porque hay un decreto reglamentario sobre el voto de los residentes en el exterior, lo habían hecho a través de un decreto de necesidad y urgencia, tomando materia electoral que está prohibida, y fue el Poder Judicial en realidad el que declaró la inconstitucionalidad de ese decreto. Entonces... Algo que también es re interesante, me parece, ver, es, por ejemplo, que hay un montón de publicaciones sobre eso. Después yo les voy a pasar una de Parlamentario, que es el diario del Congreso, para ver, cuando los partidos, el presidente de la Nación tiene mayorías en el Congreso, por lo general emite menos decretos en necesidad de urgencia porque no hace falta. Porque, tiene mayorías en el Congreso, presenta por lo general el proyecto de ley, se aprueba normalmente. Ahora, cuando tienen menor cantidad, digamos, minoría en el Congreso, hay mayor cantidad de decretos de necesidad de urgencia. Y algo que... En la creciente, sí. Y casi no hubo. Mismo, por ejemplo, que a mí me llamó la atención, lo estaba viendo el otro día, que en el periodo de pandemia, el año pasado, con sesiones virtuales, ¿no? Todo lo que pasó el año pasado, el show de que sí, que no, bueno, fue desde el 2012 hasta el año pasado, fue el año con mayor cantidad de sesiones, con mayor cantidad de leyes aprobadas, y donde en menor tiempo se aprobaron mayor cantidad de proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo, en cantidad de días, desde 2012 hasta ahora. Es como que también yo creo que nos lleva a analizar un montón de cosas, habrán sido las nuevas tecnologías, trabajar de forma, o sea, creo que nos lleva a replantear un montón de cosas de por qué
digo, en un contexto totalmente diferente, y no es que se sancionaron leyes relativas a la pandemia, ¿no? Hubo un montón de leyes que no tenían nada que ver puntualmente con la situación de pandemia. Un montón de proyectos de ley. Así que ahora se los voy a compartir después por el grupo de WhatsApp para que lo vean, pero es re interesante ver eso también, digo, porque es como bien del contexto, digo, uno piensa, bueno, no, nadie trabajó remoto, y no, y fue de 2012 a 2020 fue el año que más sesionó el Congreso. Nada. Así que bueno. Es que fue en cuanto a velocidad, porque por lo menos en esta que pusieron como los datos estadísticos es en menor cantidad de días, mayor cantidad de leyes aprobadas, en todo sentido. O sea, en mucho menor cantidad de días, mayor cantidad de leyes aprobadas. Porque ustedes piensen que de marzo hasta creo que fue mayo más o menos, que estaba la discusión de si sesionaban o no, y fue como en el último periodo que comenzaron a sesionar de forma virtual, que habían organizado las dos cámaras, empezaron a sesionar. Así que bueno, ahora se los voy a compartir para que lo vean, porque yo cuando lo vi me quedé, no lo sabía. Así que bueno, si no tienen ninguna duda, Abel. Hola, profe. Bien, es que tengo pocos datos. Así que si me salgo es porque se me murió el Instagram. Ok. Lástima. Dale. No, acá lo tengo, ¿eh? Artículo 118. 108. Sí, no tenía sentido 118. Del Poder Judicial, capítulo 1, de su naturaleza y duración. Artículo 108. El Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el territorio de la Nación.
Lea los artículos, Vele, así tomas aire. Sí, Yo no porque estoy con el celu, entonces, pero bueno, los escucho atenta. estoy igual. Belén, perdón, ¿querés que lo copie y lo pegue en el chat para que lo pueda leer, Luana? Qué genial, gracias. Artículo 110. Los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta, y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna mientras permaneciesen en sus funciones.
Belén, un segundo, una pregunta. Chicos, ¿saben lo que quiere decir formación casuística? No, no, no. Me acuerdo de, o sea, lo que lo mencionamos recién, que una persona puede reclamar si tiene un derecho subjetivo lesionado. No sé si te referís a eso. Sí, que habían dicho que solo la persona como que demandaba solamente podía, ¿cómo se dice? Reclamar en la Corte Suprema. O sea, solo la persona afectada en ese caso.
En tribunales. En tribunales, ¿no es? Todo ok.
Belén, perdón. Entonces, el Consejo de la Magistratura no pertenece a ninguno de los tres poderes, en realidad es pluri. Muy bien. Sí, sí, por eso no sé si ustedes se acuerdan, como para dar el ejemplo, todas estas controversias que empezó a generar, como dice Belén, de pasar como dice, el Poder Judicial súper conservador en todas sus estructuras, eh, formar un órgano interdisciplinario, ¿no? Digamos, integrado por miembros del Congreso, por miembros digamos, con trayectorias académicas, es como, viene como a romper con esa tradición del Poder Judicial que está integrado solamente por abogados, ¿no? Es como... Este no es democratizar un poder que en su génesis no es democrático, que tiende a ser corporativo. Porque si no tenés tal título, no podés ser. O sea, yo entiendo obviamente que el Poder Judicial necesite de abogados. El Poder Legislativo también necesita de gente que sepa de técnica legislativa. Pero no te exige, si vos sos de un sector de la sociedad, podés disentir acá, veo que estás disintiendo, Belé. Si vos sos un sector de la sociedad que no tuvo acceso a estudios y etcétera, sos representativo de una parte importante de la población, que es la mayoría, que necesita ser representada y está bueno que lo puedas representar. Entonces, en este sentido, que al órgano que determina quiénes van a ser los jueces puedan acceder personas, no solo abogados, sino personas que tengan un punto de vista científico, personas que tengan un punto de vista de representación de cierto sector de la sociedad, está bueno también. Sí, obviamente, que el que aplique, el que escriba la sentencia es un abogado, pero que es opinión subjetiva, ¿eh?
¿Podríamos definirlo, Vele, como una designación política con filtros? Como cuando vos pasás la harina por un tamiz para que salga más refinada y más tradicional. Bueno, hay el ejemplo que por lo menos yo tengo más cerca, es en la Cámara Electoral, que es donde trabajo. En 2016 falleció uno de los camaristas, se llamó a concurso público y recién a finales de este año se incorporó, se designó al camarista que tenía que ocupar esa vacante que había quedado, ese lugar que había quedado vacante. O sea, pasaron 4 años, ¿no? El orden de mérito, como esto decía Abel, hay un orden de mérito también entre en esa terna, pero el presidente puede acordar con el Senado el que está último en la terna. En el caso, por ejemplo, de la Cámara Electoral, la persona, el juez que fue designado estaba segundo en orden de mérito. Es más, el primero había quedado una mujer que tiene carrera en la Cámara Electoral hace un montón de años y fue designado por una cuestión política y que digamos, es como de público conocimiento, la razón, digamos, por la que en el Tribunal Electoral, digo, ¿no? De alzada, el Tribunal de Alzada en materia electoral, el presidente de la Nación necesitaba que se designe a uno de esa terna, una persona de esa terna como juez, que no necesariamente era la que estaba primero en la lista, que además era mujer, digo que políticamente, siendo políticamente correcto, ¿no? Hubiera estado quizás interesante una designación de una mujer en un contexto donde, ¿no? Digo, la lucha de género está como pero bueno, ahí están esas decisiones políticas que, si bien pasan por este filtro, si se quiere, como decía recién Joaquín, ¿no? Del Consejo de la Magistratura, que se eligen los más idóneos, también después está esta decisión netamente política, ¿no? Y por eso se tarda tanto tiempo, porque la terna estaba hacía como 3 años, pero la decisión política se tomó recién en 2020 porque no negociaban el Ejecutivo y el Senado. Hola, Ari. Mira, manada.
Sí, en la unidad 4 vimos juicio político. Primero tenía que los diputados empezar como el juicio, juzgarlo no, como imputarlo, y después eso con la mayoría pasaba al Senado y el Senado se encargaba de juzgarlo. Puede ser mal desarrollo de las actividades. No recuerdo qué clase lo vimos, yo no estaba, me parece, porque no recuerdo, pero lo leí. O mismo si comete algún delito, también puede ser mal desempeño, eso, mal desarrollo de actividad de cualquiera, bueno, igual más o menos iba por ahí.
Belén, perdón, no sé si lo pasamos por encima o estaba dentro del artículo 114, lo de los posibles candidatos al Consejo de la Magistratura. ¿Quiénes se pueden postular? Ok. Más porque, bueno, los saludo y nos vemos, hablamos entre todos por WhatsApp y nos vemos la otra semana. Nos vemos, Carla. Chao, chao. Por el momento todo claro, pensé que iba a ser más, igual es más complejo seguramente, ¿no? Nos falta leer los textos, obvio. Pero, perdona, ¿a mí sola se me tilda o...? No, a mí igual. A todos. Ahí va. Te estamos perdiendo, Belén. Sí, se traba un poco, pero ahí va.
Una cosa, Belén. Igual no actúa de oficio, ¿no? Siempre hay alguien que actúa por control constitucional, digamos. A partir de la denuncia, lo que sea, ahí sea a un determinado nivel, o sea en primera instancia, o sea la Corte Suprema. Pero no es que actúa de oficio. Siempre hay alguien que inicia algo. Una cosa sola, discúlpame, Belén, una cosa sola. Porque estaba releyendo ahí la Constitución, en el artículo 120, más que nada para ordenarme yo. El Ministerio Público Fiscal no es de la Corte, no es judicial, esa parte, ¿no es cierto? Perfecto. Porque entiendo que a partir de la modificación de la Constitución del 94 se crea el Ministerio Público. Ok, ok.
Por mi parte, no. No. No, No, por- No, yo sería tampoco. una sola.
Bien, Belu, te hago una pregunta, porque recién, como habíamos dicho que cada provincia tiene su corte, dijiste como que cada corte tiene la última palabra, ¿no? ¿La última palabra la tiene la corte provincial o la corte suprema que conocemos todos?